Buenos días, ¿qué tal? Me presento, me llamo Iván Enciso, hoy día va a ser su host. Eh, Ante todo, buenos días. El día de hoy comenzaremos con seguiremos con el programa para Emprendedores Intermedio 2, Mecanismos de Contratación Laboral. Antes de iniciar, les mencionaré algunas reglas básicas para la sesión del día de hoy. Número 1, levantar la mano antes de preguntar. Y número 2, mantener los micrófonos apagados hasta que se le dé el pase. Y bien, ahora les presentaré al ponente del día de hoy, el magíster Héctor Chico. Magíster en docencia universitaria en la Universidad César Vallejo, contador público titulado en la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Peruana de las Alas Américas, especialización en auditoría en el CCPL y tiene un posgrado en tributación en la Universidad de Lima. Adelante, magíster, puede proceder con su ponencia. Buenos días, estimados participantes. Nuevamente agradeciendo a la Howard Consulting por esta oportunidad. Y hoy pues vamos a tratar un tema netamente empresarial, como es mecanismos de contratación laboral. Para ello vamos a mostrar las diapositivas que justamente vamos a indicar el contenido del tema de hoy. Empezamos con una parte introductoria, luego vamos a comentar con respecto al empleador, trabajador, derechos del empleador, inicio del vínculo laboral, principales atribuciones, en este caso de la empresa, mecanismos de contratación laboral, formas de contratación laboral, modalidades de contratos, contratos del extranjero, ¿correcto? Vamos a hablar con respecto también a otro tema de índole empresarial. Luego vamos a mostrar acá la norma legal en el cual pues hace mención a este mecanismo, digamos, de contratación laboral, como por ejemplo la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, decreto legislativo, en este caso, la 728, y luego el Reglamento Interno de Trabajo, Ley de Jornada de Trabajo, Descansos Remunerados, Ley de Contratación y de Trabajadores Extranjeros, entre otras normas para hacer mención con respecto al tema de hoy. Bien, empezamos explicando lo que es, en este caso, la introducción. Si bien, pues, estimados participantes, dentro de un negocio, como indico, que requiere personal, pues, para elaborar, ¿no?, en su interior, lógicamente de la empresa, siempre van a existir dudas. Dudas en cuanto a qué, a que hay problemas y ese problema va a estar relacionado con el hecho de poder, pues, verificar la modalidad correcta de contratar al personal, ¿correcto? Ya sea porque existen situaciones de temporalidad, algunas tareas requieren de mayor permanencia e especialidad que otras. La necesidad de formar cuadros al interior de la empresa, entre otras situaciones. Al respecto, vamos a hacer una precisión. Si bien existen modalidades en las cuales los empleadores pues tengan a bien contratar a los trabajadores, ¿correcto? Eso vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Antes de empezar, vamos a ver qué cosa es un empleador, para explicar justamente empleador y trabajador, cuál es el vínculo que existe entre estas personas. El empleador es una persona física o jurídica, ¿no? Jurídica, hablamos a empresas, que ha entablado una relación laboral con un empleado, es decir, con un trabajador, ¿correcto? Entonces, esa es la forma como se define, pues, a lo que decimos empleador. Y luego vamos a hacer mención a lo que es el trabajador, ¿no? Es la persona que ha establecido una relación laboral con un empleador, es decir, con una empresa. Las personas que han cumplido 18 años tienen derecho a entablar relaciones laborales como trabajadores. Ya es un ciudadano, por lo tanto, tiene pues la opción de contratar con empleador para efecto de realizar su trabajo y dar servicio, en este caso a la empresa, lo cual será pues remunerado, ¿correcto? Luego tenemos los derechos del empleador. Uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es la subordinación. En virtud a ello, pues, el trabajador pone su actividad a disposición del empleador para que éste la dirija hacia el fin perseguido, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a hablar justamente sobre un contrato que nace justamente allí, pues, que este trabajador se va, digamos, a responsabilizar de acuerdo al cargo que se le va a encomendar dentro de la empresa, ¿correcto? ¿Y cuáles son los derechos del empleador? En este caso, pues la subordinación supone el reconocimiento de un poder de dirección y se concreta en tres manifestaciones principales al cual detallo. Primeramente, impartir órdenes, verificar su ejecución, sancionar los incumplimientos. Al respecto, vamos a hacer una precisión. Si bien el trabajador está subordinado a las órdenes, en este caso de la empresa,
lógicamente, pues, tiene que cumplir esa orden, como le indico, de acuerdo a lo que precisa justamente su contrato de trabajo. Ahí se va a estipular para qué esté contratado, qué cosa es lo que tú vas a realizar, el horario que vas a desempeñar y cuánto vas a percibir, ¿no? De manera mensual, ¿correcto? Entonces, esa forma, pues, el trabajador va a ser subordinado, tiene que obedecer las órdenes que le va a decir, pues, o lo que le va a encomendar, en este caso, su empleador. Y luego va a verificar su ejecución. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si bien yo, empresario, contrato a un trabajador para que cumpla una función, tengo primeramente pues, que verificar si esta persona está ejecutando el trabajo. Por ejemplo, si yo busco a una persona para que labore en una empresa industrial y esta persona va a ocupar una maquinaria, tengo que supervisar si esta persona realmente está ejecutando el trabajo para el cual fue digamos, contratado. Tengo que verificar que esta persona esté ahí en la planta para que realice su trabajo. ¿Ok? Y asimismo, pues, si un trabajador por A o B llegase tarde a la empresa, de repente la entrada es de 8 y la salida es a las 5, ¿qué pasaría si este trabajador ingresa, que todos los días viene a las 8 y 5, sabiendo que su ingreso es a las 8 en punto? Si en el contrato figura que su entrada es a las 8 en punto, este trabajador pues debe estar antes de las 8, quizás 5 minutos antes para que pueda ingresar al centro de trabajo. Pero ¿qué pasaría si un trabajador llega ya por costumbre 8 y 3, 8 y 5, 8 y 7 y así llega con frecuencia toda la semana? Quizás sea por la distancia donde habite, pero también hay que ser respetuoso del horario. El horario se respeta y justamente eso es lo que valora la empresa para que vea que este trabajador pues, es puntual, es eficiente y tenga todas las características por las cuales se le contrató. Pero si este señor llega tarde, de repente para pidiendo permiso toda la semana, en todo caso, pues yo como empleador, póngase usted, digamos, en calidad de empleador, ¿cómo actuarían ustedes? Aquí pues tendría que sancionarlo. Si una persona también comete falta grave dentro de la empresa, entonces, todas esas cosas se va a estipular, uno, en el contrato de trabajo y el otro tiene que estar reflejado en su reglamento interno de trabajo. Entonces, hay dos cosas que hay que cumplir y hay que tomar en cuenta con respecto a las funciones que un trabajador va a dar a la empresa. Lógicamente que todo ese servicio va a ser remunerado, ¿correcto? Hay sanciones, por supuesto que sí. Hay falta grave que la trabajador quizás pueda incurrir. Por supuesto que puede haber falta grave y eso tiene que sancionarse. ¿Y cómo se sanciona? Primeramente, puede darle un memorándum, ¿no? Darle, digamos, un preaviso a este trabajador. En el caso de que continúe, la empresa tomará la decisión de decirlo hasta acá nomás, porque no se puede permitir que un trabajador cometa una falta grave dentro de la empresa. Eso también, las empresas justamente tienen pues, un periodo de 3 meses para evaluar el rendimiento de ese trabajador. Si a mí no me conviene, si veo deficiencia en esta persona, creen que está por seguro que su empleador ya le va a decir hasta acá nomás. Entonces, eso es lo que tiene que demostrar el trabajador durante el periodo de prueba, ¿correcto? Inicio del vínculo laboral, dice, entre el trabajador y empleador. Si bien es cierto, pues este vínculo nace, como ya le indiqué, de contrato de trabajo, en el cual va a constituir, nos indica, el punto inicial de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. A través del mismo, el trabajador se compromete a prestar sus servicios al empleador a cambio de una remuneración, la cual constituye un mecanismo de contraprestación. Como ya le decía, nadie, creo yo, que va a trabajar gratis. Siempre uno va a una empresa a laborar a cambio de una remuneración, a cambio de un dinero que la empresa pues le tiene que pagar, en este caso, a los trabajadores. Y todo eso se regula con un contrato de trabajo para hacerlo formal. Eso se recomienda siempre que yo como trabajador, como empleador, pues vea un contrato de por medio. Eso sí, le digo, estimados participantes, que eso sí debe de prevalecer cuando uno contrate a una, digamos, a un trabajador para que cumpla una función específica. Y luego, pues, el contrato de trabajo ya está regulado, estimados en el decreto legislativo 728, en el cual se dice pues, que el contrato es un acuerdo entre empleador y trabajador y se puede hacer de manera verbal, como también se puede hacer de manera escrita. Pero lo más conveniente, en estos casos de contrato, se requiere, ¿no? Se recomienda que sea por escrito,
Verbal también la norma lo regula, por supuesto que sí lo regula, pero si fuera verbal, ¿cómo sería en el caso de que yo le quiera decir al trabajador si está incumpliendo o si está cometiendo falta grave dentro de la empresa? ¿Cómo le podría yo decir si fue verbal? Si no hay documento de por medio. Entonces, por eso le decía que en este caso particular, lo más recomendable es, ¿no? Y debe ser que sea por escrito. Porque para ambos, ¿ah? No solamente para la empresa, sino también para el trabajador, para que tenga un documento al cual pueda reclamar. Porque si yo no tengo un documento, yo soy trabajador y no tengo un documento en el cual me avale que yo trabajo en la empresa y sobre todo el horario y cuánto es lo que voy a percibir y qué cosa es lo que voy a hacer en la empresa. Por eso se recomienda siempre que sea por escrito. Lo más recomendable en estos casos del contrato, que sea por escrito. Las principales atribuciones que nos lleva pues, este documento llamado contrato. Si bien es cierto, pues nuestro ordenamiento laboral le permite a la empresa tener una serie de decisiones, ya al inicio, durante o al término de la relación laboral. Para ello vamos a mostrar la primera parte que decimos al inicio. ¿Qué cosa es lo que hay que tener en consideración con respecto a esta parte? Debe celebrarse el contrato de duración indefinida, sería lo ideal. Si la labor que el trabajador va a desempeñar es permanente, siempre y cuando sea permanente se requiere una duración indefinida con respecto al contrato. Si fuera temporal, podría utilizar el tipo de contrato sujeto a modalidades, según, digamos, el caso que requiera la empresa. Y luego vamos a explicar con respecto a las modalidades de los contratos de trabajo. Luego, vamos a hacer mención que durante la permanencia de este trabajador puede dictar unilateralmente el reglamento interno de trabajo. En este caso me refiero al empleador. Tiene sobre la remuneración mínima vital un gran margen de fijación salarial. Desde ese punto de una RMB, remuneración mínima vital, es la que los empresarios parten para poder, digamos, pagar a su trabajador y de acuerdo también al cargo que va a desempeñar. Yo no puedo pagar a un contador, a un abogado, a un administrador, un sueldo que sea igual a un asistente o a un auxiliar o a un obrero, por ejemplo. No tiene el mismo rango, digamos, de remuneración. Un profesional podría ganar de repente entre 6.000 a más. En cambio, el obrero podría ganar entre 2.000 hacia abajo, dependiendo qué es lo que va a hacer digamos, este trabajador. Entonces ahí parte uno de una remuneración vital, que en este caso pues, es 930 soles. Ahí yo tengo que partir. Y la norma dice que un trabajador no puede ganar menos de una RMB, es decir, de 930. Por lo tanto, es una base en la cual se les permite a la empresa poner como base ese monto de 930 soles. ¿Okay? Asimismo, este empleador pues, puede, dice, unilateralmente fijar los horarios, jornadas de trabajo y el tiempo de refrigerio. Eso también se estipula en el reglamento interno de trabajo, como también se precisa pues, en el contrato de trabajo. ¿No? Todas esas herramientas es recomendable citarlo para no tener problema ambas partes. Asimismo, ¿no? El empleador pues tiene la facultad, nos indica, de fijar jornadas de trabajo alternativas, acumulativas o atípicas, cuando ello resulte necesario en razón a la naturaleza especial de las labores de la empresa. Todo, digamos, negocios pues no son iguales. Hay rubros en el cual permite que, en este caso, el empleador pueda variar el horario. De repente le puede decir a un trabajador que elabore más de la jornada. Lógicamente que si yo trabajo más de la jornada, me voy a hacer acreedor a qué cosa? A un sobretiempo, conocido como horas extras. Pero acá también hay que tener una, digamos, una precisión. La pregunta que se hace es, ¿las empresas pagarán horas extras a los trabajadores? Entonces hay que también analizar ese punto, porque lo que dice la norma laboral es que si yo trabajo 8 horas y el empleador me dice que trabaje de repente media hora más o una hora más, eso pues tiene que ser remunerado, salvo caso en contrario, que de repente yo en la semana pues haya faltado o pida permiso, que lo puedo compensar también. Entonces acá hay que ponerse de acuerdo a ambos. Si por A o B yo proyecto que en la semana voy a faltar un día, eso tengo que informar al empleador para recuperarlo. De repente, como le indico, podría yo trabajar, de repente, si mi horario es de 8 a 5, podría yo trabajar de 8 a, digamos, a 7, pero ya estoy compensando la hora. Entonces, eso es mutuo acuerdo con la empresa a fin de que no sea perjudicado mi remuneración y ganar, pues, el sueldo íntegro.
como también hay empresas que no permiten eso y le ponen como falta al trabajador y le descuentan, ¿no? Entonces eso también hay que ver, pero las horas extra, sí, la norma dice que deben ser debidamente pagadas, ¿correcto? Acá decimos lo siguiente, puedes pagar las horas extraordinarias de trabajo con las sobretasas mínimas del valor de la hora de ordinaria y compensarla con el otorgamiento de permiso o descanso de igual extensión al sobretiempo realizado. Lo que le indicaba, si yo o un trabajador quizás haya pedido ya con anticipación a la empresa que quizás va a faltar en la semana un día, por razones quizás de salud, por razón familiar, puede avisar, pero ya él lo va a compensar, digamos, con ese horario. Entonces ahí ya no habría pues la posibilidad de que se le reconozcan las horas extras, porque está compensando. Salvo el caso en contrario, que no compense, ahí sí pues la empresa tendría que pagar dichas horas extraordinarias. Y además con la sobretasa, ¿no? La norma precisa que por las 2 primeras horas se le hace un adicional del 25% de su remuneración. Y si tiene más de 3 horas, la tercera hora ya se va a computar con el 35% de, digamos, de adición. Tiene que pagarle a los trabajadores. Por A o B, un trabajador tenga, por ejemplo, 10 horas en la semana, las 8 horas, pues las 8 horas son pagadas normal porque está en la jornada y, digamos, las que tenga, digamos, 2 horas adicionales, esas 2 horas tienen que agregarse digamos, el porcentaje de 25%, ¿correcto? Entonces eso también habría que precisar justamente porque hay empresas que sí pagan las horas extras, pero no lo considera en la planilla. Hay empresas que reconocen, no todas, ¿ah? No estoy generalizando, hay empresas que sí reconocen las horas adicionales, pero ¿qué cosa es lo que le dicen al trabajador? Te voy a pagar tus horas extras, por ejemplo, si las horas extras me salen 20 soles y la empresa muchas veces omite ese incremento porque ya tuvo más de 2 horas, tiene que adicionarse el 25%, pero no lo hace. Solamente le paga las 2 horas y como el trabajador ignora, no conoce esa sobretasa, lo acepta y le dan en la mano. No lo considera en la planilla, porque lo ideal y lo correcto sería que el empleador consigne ese bono de horas extra. Ojo que estoy hablando por un trabajador, pero imagínense que sean varios trabajadores. Entonces ahí pues amerita que la empresa considere esas horas adicionales en la planilla electrónica, o sea, en la PLAME, que lo pongan en la PLAME y justamente eso va a estar figurado en la boleta de pago. Pero repito, eso sería lo ideal, que se ponga en la planilla con el incremento del 25%, eso sería lo ideal. Pero, como les decía, hay algunas empresas que no hacen así. Le pagan su sueldo normal, correcto, y luego le dicen a la empresa, te lo voy a pagar esas 2 horas en efectivo. Y el trabajador, como quiere ganar, quiere recibir algo adicional, lo recibe, digamos, ignorando pues que hay una tasa que se tiene que agregar, ¿no? Eso también no estoy de acuerdo con algunas empresas que lo hacen de esa forma, ya que habría un vacío, habría un gasto que no va a estar sustentado. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, digamos, las empresas, que sea todo transparente. Acá se recomienda, en este caso, el contador de la empresa o el administrador encargado del negocio, tiene pues que decirle a la empresa que eso debe, digamos, de estar en el sueldo real que le paga a sus trabajadores, tiene que consignarse en la planilla. ¿Para qué? Para tener gasto. Porque si yo no tengo gasto, voy a pagar a fin de año, cuando elabore mis estados financieros, voy a pagar más renta. Y eso no conviene. Por ahora, te estás ahorrando, pero mañana lo vas a tener que pagar. Entonces, eso también, estimados participantes, hay que tener en consideración. ¿Ok? Lo ideal, repito, sería que se consigne en la planilla lo que realmente la empresa le paga a los trabajadores. Eso sería lo ideal. ¿Correcto? Luego, con causa justificada, ¿no? Hay otro punto importante que hay que hacer mención. Puede fijar, dice, unilateralmente el día de descanso semanal en fechas distintas al domingo y establecer regímenes acumulativos o alternativos de trabajo y descanso. Como lo indicaba antes, hay empresas, hay rubros en el cual, pues, permite a los trabajadores trabajar, digamos, los días sábados, domingos y feriados. Como todos sabemos, la norma dice que domingo es para descansar y los feriados no se elaboran. Pero hay rubros, hay sectores económicos en el cual justamente en los feriados, justamente los domingos, los fines de semana, es la que percibe más ingresos. O sea, venden mal las empresas. Por ejemplo, hablamos de un restaurante.
¿Cree usted que los restaurantes va a permitir que su cocinero, que su chef, no vaya a trabajar los días domingos e inclusive los feriados? Entonces, esa pues, información tiene sí o sí que estar reflejado en el contrato. Cuando un empresario, digamos, que se dedique al rubro restaurante, ellos también ya lo conocen, ellos lo saben. Igualmente los trabajadores lo saben que es sagrado trabajar los domingos, ¿no? Es sagrado para ellos. Porque si yo soy un empresario, digamos, que tiene restaurante y no tenga pues, a mi cocinero, que justamente es la que va a atraer clientes a los comensales, que no vaya mi cocinero o mi chef al restaurante, ¿qué podría pasar? Los clientes se van. Y justamente lo que quieren los empresarios del restaurante es tener ingresos, ¿correcto? Igualmente en las clínicas. Hay varios rubros, por ejemplo, los grifos, las clínicas y otras empresas que requieren, pues, cuando hay demanda, ¿no? Hay demanda, pero estoy poniendo como ejemplo, digamos, un restaurante, que si bien es cierto, los días domingos, como hay más demanda, pues los trabajadores, todos los trabajadores laboran y ya le fija otro día, como dice, puede fijar de manera unilateral el día de descanso. Y en los restaurantes, por lo general, el descanso es un día lunes o puede ser un día martes. Eso ya lo programa, en este caso, el empleador. Igualmente en las clínicas, muchas veces los médicos, las enfermeras están de turno o laboran los días domingos y feriados, pero también es rotativo. Te puede tocar un domingo, como también el otro mismo yo descanso. Entonces ya hay rota, pero en cambio en el restaurante, sí o sí, tienen que trabajar digamos, los trabajadores los días fines de semana y sobre todo los días domingos. Ahí sí no hay justificación, digamos, que no labore, salvo pues que el trabajador tenga una enfermedad o de repente pueda pedir permiso por una emergencia que pueda tener en su hogar, ¿no? Eso ya salvo caso extremo, pero lo ideal es que estos trabajadores ya ellos saben y eso se va a estipular en el contrato de trabajo, ¿correcto? Asimismo, puede fijar dice, la oportunidad del descanso vacacional, de común acuerdo con el trabajador, a falta de este, la determinará de manera unilateral. Acá también ya es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, a ver, un rubro, por decir así, que una persona, una empresa, digamos, se dedique de repente a la venta de repente a ver, ¿qué le puedo decir? Un ejemplo de confecciones de prendas de vestir. Por ejemplo, que prepare uniformes para los colegios, ¿correcto? Y justamente los operarios, los que ocupan pues, las máquinas de coser, que su año cumpla de repente en febrero o quizás en marzo. Entonces ahí pues, si yo soy un empresario que va a confeccionar, digamos, prendas de vestir, uniformes, de repente, no sé, para colegio, en la vida creo yo que el empresario le va a dar vacaciones, ojo que sabiendo que le corresponde en febrero, algunos en marzo, le daré vacaciones a mis trabajadores en esa fecha que es clave para mi negocio, porque si yo no doy vacaciones, ¿quién me va a producir? Por eso le digo, acá en este caso ya hay digamos, un acuerdo mutuo, recíproco entre empleador y trabajador. Si a mí, mi vacaciones me toca el día en febrero o en marzo, ¿qué cosa es lo que van a hacer los empleadores? Le va a decir que lo goce quizás en enero, porque la venta todavía no es mucho. Sale en enero, pero lógicamente que en la planilla, en la plame, tengo que tomar en cuenta el mes 12, pero eso ya queda mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Como también yo le puedo decir a mis trabajadores que se vayan quizás en abril, porque en abril ya la venta baja. El punto clave acá es el mes de febrero y marzo para las confecciones, porque saben ustedes que el colegio inicia pues en el mes de marzo. Eso le estoy hablando cuando es presencial. Bueno, por ahora saben ustedes que no se elabora. Muchas empresas también pues ya han dejado de percibir justamente en esta campaña. Y así hay rubros que por campaña pues no otorgan vacaciones a sus trabajadores. Claro, algunos de ellos quizás lo compren las vacaciones, pero no es permitible porque le va a tener que pagar triple remuneración al trabajador. ¿Qué más no quiere el trabajador que le paguen triple? En este caso, pues, ya el acuerdo va a ser mutuo, como le decía, que el trabajador o salga antes o salga después. La cosa es que tiene que gozar sus vacaciones. Eso sería lo más recomendable en estos casos con los trabajadores, ¿correcto? Respecto a las vacaciones. Asimismo, el empleador no puede introducir cambios o modificar turnos, días y horas de trabajo, así como la forma y modalidad
de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Cuando preciso acá cambios o turnos horarios, eso también ya lo hace justamente el empleador, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo producción y mis trabajadores pues laboren, que le digo, una jornada de 8 horas, y si hay producción, ¿qué cosa lo que tengo que hacer yo como empresario? Señores trabajadores, como ustedes saben, hay producción, hay pedido, hay que cumplir con los clientes, y pues yo les voy a pagar sus horas extras si ustedes trabajan de repente 3 horas más. Si sale usted a las, por ejemplo, su jornada es de 8 a 5, yo pido a ustedes, por favor, trabajadores, que se queden pues, hasta las 8. Mi persona le va a remunerar y le va a remunerar con el monto, el porcentaje adicional. Yo pregunto, ¿creen ustedes que los trabajadores no van a aceptar la propuesta de la empresa? Si le va a pagar las horas extras, ojo que también ahí las empresas muchas veces otorgan alimentación, porque el trabajador va a trabajar pues en la jornada de la noche, se va a quedar hasta las 8, quizás hasta las 9 de la noche, o quizás hasta las 10. Entonces allí también ya el empleador tiene pues que darle sus alimentos y esos alimentos no va a formar parte de su sueldo, eso le da muy aparte, ¿no? La empresa, ¿por qué? Porque el trabajador se está quedando hasta las 10 de la noche, tiene que también cenar, tiene que tomar sus alimentos. En todo caso, pues el empleador va a, digamos, va a darle esos alimentos y va, digamos, no le va a descontar, ojo, no le va a descontar de su sueldo a los trabajadores, eso ya es aparte que la empresa tiene que darle a los trabajadores, porque tienen que alimentarse. Porque fácilmente yo como trabajador, ¿qué le puedo decir? Señor empleador, mi horario es de las 5 y me voy a retirar. Usted no me va a poder obligar a que yo trabaje horas extras. Pero también, repito, eso también se conversa antes de que este señor trabajador acuda o ingrese a laborar. Siempre se le dice antes de, por si acaso trabajador, hay meses que nos quedamos más tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esa condición? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, entonces eso va a estar en el contrato. Todo eso tiene que estar en la cláusula. Porque si no dice la cláusula, el trabajador puede tomar rebeldía. ¿Y qué cosa puede decir? Señor empleador, mi jornada, según la ley, es de 8 horas. Yo no me puedo quedar más de las 8 horas. Entonces, no, pero te voy a reconocer las horas extras. Está bien, me va a reconocer, pero yo de aquí tengo que irme a otro trabajo. Le puede argumentar al trabajador. ¿Y qué va a hacer el empleador? Entonces, esas cosas, como le digo, se tienen que plasmar en el contrato de trabajo antes de que este señor vaya a trabajar o que ingrese a laborar. Y luego pues, continuamos con las atribuciones del empleador, en el cual vamos a hablar sobre el término. ¿Okay? Ya hemos hablado del inicio, ¿no? Durante y ahora el término. Puede, dice, despedir al trabajador por causa justa relacionada con su capacidad o su conducta. Por causas objetivas nos indica relacionadas con situaciones imprevisibles e inevitables, económicas, tecnológicas, etc. Puede dar por terminado, dice, los contratos de trabajo de todo o parte del personal, siguiendo el procedimiento correspondiente ante la autoridad administrativa de trabajo, es decir, ante el Ministerio de Trabajo. Cuando decimos acá causa justa relacionada con su capacidad de conducta, si bien yo empleador, si bien yo empleador, digamos, hice una convocatoria para un puesto específico, viene la persona y cumple todo el proceso de, digamos, de selección. Pasa toda digamos, toda la valla que muchas empresas pues hacen, en este caso, digamos, seleccionan al personal para un puesto específico. ¿Qué pasaría si yo contrato de repente a ver, vamos a poner a un contador en la empresa? El contador pasó todo el proceso y pues fue seleccionado. Bueno, fue seleccionado, pero ya está laborando. Por ejemplo, ingresó a trabajar el 1 de junio y, como siempre, la empresa le hace un contrato por 6 meses o algunos por un año, pero siempre la empresa pone allí que si yo le hago por un año, siempre hago mención en una cláusula el periodo de prueba. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve el periodo de prueba? Para que yo, empresario, en esos 3 meses que este señor va a laborar, pues tenga yo, digamos, la opción, si esta persona, primeramente, va a cumplir las expectativas. Si yo no me he equivocado, en esos 3 meses yo me puedo corregir. Yo, empleadora, yo, empleador, si esta persona al cual se le contrató no va a cumplir con las expectativas, yo le puedo decir hasta acá nomás. Pero durante los 3 meses, ¿eh? Porque pasados los 3 meses ya se va a desnaturalizar el contrato y ya el señor puede estar normal perenne, no lo puedo retirar. Por eso le decía, hay que tener bastante cuidado.
Ahora, en ese 3 meses, ¿qué cosa es lo que yo voy a evaluar? La conducta justamente del trabajador. Voy a ver si el puesto al cual está ocupando cumple mis expectativas. Primeramente, si tiene la capacidad de poder hacer el trabajo. Si esta persona tiene buena conducta. Porque si esta persona se observa que no conoce el trabajo para el cual se le contrató, ¿qué acción voy a tomar yo como empresa? Por ejemplo, le decía, si yo como un contador, si yo como empresario le digo al contador, a ver, señor contador, ya estamos cerca de fin de mes y por favor quiero que me dé usted un reporte, un análisis, cuánto hemos vendido, cuánto hemos comprado y cuántos son mis gastos. Yo le pido un reporte, yo soy gerente, le pido un reporte al contador. El contador me lo tiene que dar ya al momento, porque está trabajando conmigo, con mi empresa. ¿Qué pasaría si el contador me dice, señor gerente, ¿le podría dar mañana? Señor contador, lo quiero para ahora, no lo quiero para mañana. Entonces yo me voy a percatar de que este señor contador pues, no va a ser eficiente en mi empresa. ¿Podría seguir esta labor? Si ya no es la primera vez, ¿ah? Siempre le pido un informe y no me lo entrega. O me lo entrega así a media y no me lo entrega como yo lo quiero. Entonces, pues, estimado, ahí justamente uno tiene que ver la capacidad. Y si este contador es conflictivo, y si este contador me contesta a mí de una manera prepotente, de una manera violenta, ¿qué acción voy a tomar? Por eso se dice acá que, digamos, por causa justa, puedo yo tomar una decisión, digamos, unilateral, decirle hasta acá nomás. Me equivoqué en tomar a usted y como no pasan los 3 meses, he observado que tiene mala conducta, que le falta conocer la parte contable, la parte tributaria, la parte laboral. Señor contador, hasta acá nomás, pase usted digamos, por ventanilla, que se le va a pagar su liquidación. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo con el contador y buscaría otro que me va a ser eficiente, que va a demostrar, digamos, eficacia en mi empresa. Y eso es lo que todo empleador quiere, pues, estimado el participante. Yo no me puedo permitir buscar a un trabajador que sea conflictivo y que no conozca, pues, su trabajo que va a realizar. Creo que ningún empleador haría eso, ¿no? Entonces, por eso le decía, es muy bueno tomar en cuenta ese periodo de 3 meses para que uno tome una decisión, ¿correcto? Bueno, acá vamos a hacer un cuadrito en el cual vamos a hablar sobre los mecanismos de contratación laboral, ¿no? Por ejemplo, tenemos de manera directa, laboral y no laboral. En lo laboral, digamos, el contrato indeterminado a plazo fijo. No laboral, estamos hablando de las modalidades formativas y la locación de servicio. Luego la indirecta, intervención laboral y tercerización de servicio, ¿no? Vamos a hablar con respecto al primer punto sobre la parte directa que es laboral cuando son contratos a plazo indeterminado y a plazo fijo, ¿correcto? Vamos a hacer mención con respecto a esta parte. Para ello vamos a hacer un análisis de la forma de contratación laboral de los trabajadores. Bien, cada vez dice que se requiere personal que labore dentro de una empresa, siempre va a surgir una consulta, ¿correcto? En la cual vamos a contratar a un trabajador. ¿Qué cosas intervienen allí? Primeramente, el aspecto legal para definir la modalidad a emplearse. Como decía, hay varias modalidades que luego vamos a pasar a explicar. Para ello, repito, el aspecto legal, ¿cuál sería o cuál es? Es el documento llamado contrato de trabajo. Con ese contrato de trabajo, prácticamente ya el trabajador se asegura en la empresa, como yo como empleador también me aseguro que este señor trabajador preste su servicio dentro de la misma. ¿Correcto? Entonces ahí estamos primeramente con el aspecto legal. El aspecto legal es, digamos, el contrato de trabajo. Luego, vamos a ver la otra parte. ¿Qué cosa es lo que vas a analizar? El gasto incurrido en el pago, dice, de la remuneración, procurando la contratación de personal de manera regular, priorizando el menor costo posible. Eso es lo que ven, pues, las empresas. Las empresas siempre tienen a minimizar los costos, ¿correcto? Pero acá, pues, vamos a ver, digamos, en el pago al personal. Ese pago de personal, pues, está de acuerdo al mercado. Por ejemplo, ¿cuánto se le paga a un asistente? ¿Cuánto se le paga a un operario? ¿Cuánto se le paga a un profesional contable? ¿A un administrador? Entonces, eso ya, el empresario ya sabe cuánto se le tiene que pagar a estos trabajadores. Asimismo, nos dice que una variable que es utilizada también son aspectos relacionados con la seguridad social, al igual que los elementos de seguridad de las tareas donde prestará su servicio, entre otros hechos. Si bien, en este caso, el Ministerio de Trabajo deriva, pues, esta función a los señores de SUNAFIL,
para que inspeccione si realmente la empresa, digamos, cumple con las medidas de seguridad dentro de la misma. Porque si una empresa, por ejemplo, una empresa industrial, que no tenga pues las medidas de seguridad adecuadas, y si el Ministerio de Trabajo, por el intermedio de la SUNAFIL, va a hacer una operación dentro de la empresa, va a observarte que no cumple las medidas de seguridad. Entonces, te va a poner una sanción, te va a poner una multa de los señores, de los señores inspectores cuando realiza su trabajo de campo. Entonces, eso también hay que tener bastante cuidado, estimados participantes, porque esto es justamente lo que la SUNAFIL observa en un centro de trabajo. Te pone una multa, y la multa es muy fuerte. ¿Eh? Hay multa leve, grave y muy grave. Entonces, eso ya depende cómo el inspector laboral va a calificar la multa para las empresas. Y también es de acuerdo al régimen laboral, porque una microempresa, la multa va a ser muy diferente a una gran empresa. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. La multa, repito, es muy grande, es fuerte la multa, ¿correcto? Bien, vamos ahora a hablar con respecto a la contratación laboral de manera directa. Tenemos, por ejemplo, lo que le indiqué, a plazo indeterminado. En el caso que se opte por la contratación laboral a plazo indefinido, ello va a permitir a la empresa que el trabajador contratado pueda atender a labores de tipo ordinaria y permanente que se presente en cada oportunidad mientras esté vigente la relación laboral. Para ello, repito, hay un contrato de trabajo en el cual te indica cuál es tu función, qué cosa es lo que vas a hacer tú dentro de la misma, dentro de la empresa. Entonces, eso ya queda claro que este contrato pues, a plazo indefinido es lo que muchas veces la empresa quiere con un trabajador, pero siempre respetando el periodo de prueba, siempre verificando que ese trabajador cumpla con las metas, cumpla con los objetivos de la empresa al cual ha trazado, y lógicamente pues, va a haber armonía, va a haber un clima laboral que toda empresa quiere con sus trabajadores. Yo, empresario, repito, no quisiera pues que vea conflicto entre la empresa, ni mucho menos que exista un sindicato, ¿no? Eso también lo que los empresarios siempre observan. Eso, evitar los sindicatos y tener pues personas idóneas dentro de las mismas para que puedan, digamos, todos trabajar en paz y todos trabajar en armonía. Eso es lo que todo empresario observa y ve de sus trabajadores. Y eso es lo que quiere, eso es lo que queremos también nosotros. ¿Cómo es el plazo fijo? A este tipo de contrato se conoce como contrato, dice, de tipo modal o a plazo determinado. Esta es una modalidad, dice, de contratación laboral que las empresas han ido utilizando más a menudo, sobre todo aquella en donde se busca justificar la contratación de personal bajo el argumento que se trata de un inicio o incremento de actividades. Entonces, eso es lo que muchas veces argumentan las empresas, por eso que usan estas modalidades de contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno inicia su actividad, cuando uno incrementa las actividades, hay varios tipos de modalidades al cual vamos a mencionar, ¿correcto? Bien, esta forma de a tiempo parcial. ¿En qué consiste esta modalidad de tiempo parcial? Bajo esta modalidad nos indica la norma laboral, ¿ok? Es pues la prestación de servicio se realiza por parte del trabajador a favor del empleador, dice, en una jornada de trabajo inferior a la jornada ordinaria del centro de trabajo, que ya sabemos es de 8 horas, permitiendo de esta forma pues, que la prestación de servicio sea en parte de la jornada laboral de la empresa, en determinados días de la semana previamente acordados, a ciertas horas del día, algunas semanas del mes e inclusive en algunos meses del año. Se considera una jornada parcial de trabajo aquella que tiene una jornada inferior a 4 horas diarias. Entonces, eso pues se le permite a esos trabajadores que son a tiempo parcial. ¿Cómo se le conoce part-time? ¿No? Hay empresas que dicen, trabájame pues de 8 a 12, o trabajas tú de 2 a 6, eso ya dependiendo el horario que le implante, en este caso la empresa. Por ejemplo, hay empresas del rubro restaurante que dicen a los trabajadores que trabajen medio tiempo, pero le ponen hora punta. Por ejemplo, le dice, trabájame solamente de 10 a 2 de la tarde, porque en esa hora de 12 a 1 o de 1 a 2 hay demanda, hay público y quiero que atiendas. Otro que dice, trabájame de 11 a 3 o de 12 a 4. Ya eso depende, digamos, el requerimiento de las empresas para contratar bajo esta forma de part-time. Y lógicamente que se le va a pagar sus horas laboradas, ¿correcto? Entonces eso es, pues es ya lo que algunas empresas toman, digamos, para no tener pues, a tiempo completo y también minimizar, digamos, en este caso, los costos laborales.
Esta parte vamos a comentar con respecto a locación de servicio. Si bien la norma precisa que acá este contrato de locación de servicio está regulado pues, en el Código Civil, en su artículo 1764, ¿ok? Ahí justamente hace mención respecto a este contrato de locación de servicio. ¿Y qué nos dice? Por la locación de servicio, el locador se obliga sin estar subordinado. O sea, el locador es la persona que va a dar el servicio, o sea, es la persona física. Dice, sin estar subordinado al comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. Vean ustedes que tiene otro término, una retribución. En cambio, las personas que laboran, digamos, en una empresa más de 8 horas, ¿okay? Tienen una remuneración. Acá se le dice retribución para la persona que dan este tipo de servicio, digamos, a una empresa. Y acá no existe subordinación. Yo, por ejemplo, mi persona labora pues, en empresa que doy servicios, digamos, y aplico en este caso contrato de locación. A todos mis clientes yo le hago un contrato de locación. Por lo tanto, no estoy yo ahí 8 horas. Estoy 1 hora en una empresa, 2 horas en otra, y así programo mi horario de trabajo. ¿Correcto? Entonces acá hay una diferencia, hay una diferencia en el contrato de locación y contrato de trabajo, al cual vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Miren, para ser muy preciso, para sacar la diferencia entre un contrato de trabajo y contrato de locación, vamos a mencionar primeramente las normas que lo diferencian. Por un lado tenemos nosotros el contrato de trabajo, que lo regula pues el decreto supremo, la 003-97-TR de trabajo. Esto es el decreto legislativo 728. ¿Okay? El contrato de trabajo. En cambio, por otro lado tenemos nosotros el contrato de locación, como ya le indiqué, lo regula el Código Civil. Entonces, ahí hay digamos, dos normas que son diferentes. Por un lado, Código Civil, por otro lado, digamos, la norma laboral. En el contrato de trabajo, ya hemos explicado, el servicio nos indica que es personal. Si yo soy una empresa, le contrato a un trabajador, es el trabajador que tiene que acudir a la empresa para que dé su servicio. El trabajador no me puede decir que va a mandar a un hermano, que va a mandar a un primo o a un amigo a reemplazarlo. Eso no es para el contrato de trabajo. El servicio es personal. En cambio, en el otro, de locación, dice servicio personal o no. ¿Y cómo se entiende por qué es personal o no? Le decía en mi ejemplo, yo trabajo con asistentes. Mi persona va a una empresa en una hora determinada, de repente voy de 9 a 12, por decir así, pero mi persona, yo como profesional, estoy en la empresa media hora, 40 minutos o quizás 1 hora. Pero dejo a la empresa ahí a un asistente para que realice su trabajo de campo, porque si no, la empresa no me paga mis honorarios. Entonces aquí pues yo, como dice, servicio personal o no, correcto, yo estoy yendo a la empresa pero con un asistente. Yo me retiro, pero se queda el asistente. Y eso también hago mención, tengo que precisar esa parte en el contrato de locación, porque si yo no pongo que voy a ir con un asistente, el empleador me puede reclamar, me puede decir, señor contador, señor abogado, acá pues en el contrato dice que usted va a venir acá 2 horas, digamos, los días martes y los días jueves usted va a venir 2 horas, serían 4 horas semanal que usted me va a dar el servicio. Si yo no pongo asistente, o de repente lo puedo omitir, pero como yo ya sé que voy a poner en el contrato de locación, siempre pongo que acudiré a la empresa con un asistente, la cual se va, digamos, a quedar a la hora que se plasme el horario. Por ejemplo, yo le digo, yo pongo de repente de 9 a 12, yo estoy ahí 1 hora, pero las horas restantes se queda ahí justamente el asistente para que cumpla y quedar bien con el cliente, ¿correcto? Luego le decía que hay una remuneración, por supuesto que sí. Cuando una persona labora en una empresa, le va a pagar una remuneración. En cambio, en la otra, una contraprestación, una retribución. Hay diferencia ahí en los términos. Asimismo, podemos decir que el trabajo es subordinado. El trabajador tiene que cumplir órdenes de su empleador. En cambio, acá no hay subordinación. El personal, digamos, por locación, pone su horario. Él no va a decir que trabaja de 8 a 5, él pone su horario. De repente puede ir a la empresa 3 de la tarde, se queda hasta las 5,
o puede ir en la mañana, de 9 a 11, ya esta persona profesional que da servicio por locación de servicio pone su horario, ¿ok? Pone su horario. Y la otra diferencia que hay que mencionar acá es que el contrato de trabajo es renta de quinta categoría. Ojo, es renta de quinta categoría. En cambio, acá en locación, estas personas perciben renta de cuarta categoría. Entonces ahí estamos sacando la diferencia entre contrato de trabajo y contrato de locación. Por un lado, tenemos nosotros que si una otra persona labora, digamos, labora 8 horas, esta persona para que se le pague, se le va a otorgar un documento que se llama boleta de pago para contrato de trabajo. ¿Ok? Todos los meses la empresa pues nos paga a nosotros, nos transfiere a nuestra cuenta y junto a ello nos emite su boleta de pago. O sea, nos tienen que entregar físicamente, ¿no? O ahora pues se permite también digital. También es permitido que la boleta pueda ser digitalizada. Eso también es por norma y ahora que estamos en pandemia, pues las empresas nos abonan y nos envían al correo la boleta. ¿Que es válido? Sí es válido, porque está digitalizado. Hay una norma que lo regula. Pero en cambio lo otro, para que me pague mi servicio en la empresa al cual presto, ¿qué cosa tengo que emitir? Mi recibo por honorarios, ¿correcto? Entonces, por un lado tenemos los recibos por honorarios y por otro lado tenemos las boletas de pago para efectos de contrato versus contrato de locación. Son dos cosas muy diferentes. Al respecto, quiero hacer una precisión ya más, digamos, muy aparte de esto. Estimados participantes, si bien es cierto, hay empresas que dan trabajo pues, al personal. Ahí nadie lo discute. Pero ¿qué le proponen? ¿Qué le dicen? Señor trabajador, yo te voy a dar trabajo, acá vas a trabajar acá de 9 a 5, por ejemplo, pero mensualmente me emites tu recibo por honorario. Entonces, es un gran error de este empresario que le dice al trabajador que le emita al fin de mes su recibo por honorario para pagarle. Sin embargo, este señor trabaja 8 horas. Está trabajando más de 4 horas, prácticamente ya es estable. Esta persona debería estar en planilla de su empresa. Pero, ¿cuál es el argumento del empresario? Le digo esto, estimado, que muchas veces cuando mi persona ha ido a empresa a hacer auditoría laboral, observo que hay, por ejemplo, la empresa tiene, por decir, 15 trabajadores, de los cuales 10 de ellos están con recibo honorario y 5 están en planilla. Vean ustedes la diferencia. Muchas veces hay, no todos, ¿ah? Eso sí, no hay que generalizar. Siempre no generalizo. Solamente estoy haciendo una aclaración que mi persona ha observado en varias empresas. Hay, por ejemplo, 10 con recibo honorario y hay 5 con boleta de pago. Hay en planilla. Debería ser al revés. Entonces, en estos casos, esas 10 personas que emiten mensualmente sus recibos honorarios tienen una jornada de 8 horas, porque los que emitimos recibos honorarios hay un contrato de locación. Sin embargo, a esta persona no se le hace un contrato de trabajo. Debería ser contrato de trabajo para esta persona, pero la empresa lo toma así. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, ¿y por qué algunas empresas hacen eso? ¿Cuál sería la respuesta de esta empresa? ¿Qué dicen esas empresas? Cuando me he entrevistado con gerente, me dice, lo que pasa es que si yo a esta persona lo voy a poner en planilla, voy a pagarle su seguro, voy a pagarle, digamos, su ONP o su AFP y me demanda muchos gastos. Y yo no quiero gastar. Aparte de eso, no le voy a pagar los beneficios sociales que le corresponden. Miren lo que dice este empleador. Ojo, no todos, ¿ah? No todos, pero algunos empleadores, cuando me han entrevistado, ¿qué cosa es lo que argumenta? Dice justamente que le dan trabajo, sí, se le paga mensual, sí se le paga, pero al fin de mes estos señores emiten su recibo honorario y prácticamente ellos dicen que no hay vínculo laboral. No hay vínculo laboral, por lo tanto, no le voy a pagar los beneficios sociales. No le pago gratificación, no le pago CTS, no le pago utilidad, no le otorgo vacaciones. Vean ustedes, algunos empresarios actúan de esa manera, que no es lo correcto, no es lo correcto, pero lo hacen. Entonces, ¿qué pasaría si un trabajador que percibe, digamos, aparentemente renta de cuarta y es quinta, qué pasaría si le pasa un accidente dentro de la empresa? Entonces, ahí hay que ver cuál es digamos, el problema que puede surgir en el caso de que este señor esté con renta de cuarta, siendo quinta, le pasa un accidente y no está en planilla.
Yo pregunto a la sala, ¿creen ustedes que la familia del trabajador, contra quién se van a ir? ¿Contra el mismo trabajador o contra la empresa? Se va a ir contra la empresa y le puede demandar. Y saben ustedes que ahora está penado. Si una empresa no asegura a su trabajador y le pasa un accidente, ahora, ¿qué pasaría lo más grave? ¿Qué pasaría si el trabajador fallece? Vean ustedes, la empresa se mete en un gran problema. Le van a abrir proceso penal al gerente y puede ir a prisión. Entonces tengan mucho cuidado, porque ahora con la nueva ley procesal laboral, el gerente por incumplir esto, porque es una falta muy grave, puede ir a prisión. Así que yo recomiendo a todos los empresarios que aseguren desde el primer día que este señor trabajador vaya a la empresa, por favor asegúrenlo, porque se van a evitar problemas. Le va a salir más caro, digamos, no asegurarlo. Y tampoco no usen, pues, o no permitan que entregue recibo por honorario, porque al final, cuando vaya la SUNAT, ojo, también la SUNAT determina esto, cuando la SUNAT observe eso, vaya a SUNAFIL a una inspección laboral, lo va a observar y le va a decir que lo asegure. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora también la pregunta que se harán los trabajadores, estando en esta condición. Yo ingresé a trabajar, por ejemplo, dicen ellos, dicen los trabajadores que emiten su recibo por honorario. Yo trabajé, por ejemplo, en el año 2018, pero no me han dado gratificación, no me han dado nada, porque me dice la empresa que como yo doy mi recibo por honorario, no me corresponde nada. La pregunta es, esos trabajadores, cuando ya se quieran retirar, ¿podrían hacerle un proceso laboral a la empresa para que le reconozca los días de trabajo? Entonces acá hay un problema. El trabajador, ¿qué cosa es lo que le va a pedir el inspector? Demuestre usted, digamos, que tiene vínculo con la empresa. Bueno, si tengo vínculo, señor inspector laboral, yo pues he firmado mi orden de ingreso, mi orden de salida, emito recibo por honorario, nunca me pagan gratificación, nunca me dan CTS, pero a mis otros amigos sí le dan. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo lo puedes probar? Ojo, no está en planilla, ¿cómo lo probaría? Hay medios cómo probarlo. De repente, el trabajador le dice, ¿sabe qué? Mire, señor empleador, yo tengo una foto que me he tomado en la maquinaria, en el puesto que yo trabajo, y yo trabajo más de 8 horas. La empresa no me reconoce, no estoy asegurado. Imagínense, eso va a ser el argumento cuando el trabajador haga la denuncia. ¿Para qué? Para que le pague su beneficio social. ¿Podría reclamar? Sí lo puede hacer. Si hay la evidencia, si este trabajador tiene los medios probatorios, le puede entablar una demanda a la empresa y le gana el proceso. Así que muchas veces la empresa dice, no, pero como no ha firmado nada, no me puede denunciar. Totalmente equivocado por parte de los empleadores, porque este señor trabajador sí o sí le puede, digamos, hacer una demanda, porque tiene la evidencia. Depende de foto, tiene video, hay personas que lo conocen y puede demandarlo. Porque el Ministerio de Trabajo, ¿qué te pide? La prueba. Si tú tienes la prueba, quizás no puedas hacerlo, pero teniendo esos argumentos, el trabajador sí lo puede hacer. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver a pasar a la siguiente. Bueno, vamos ahora a hablar con respecto al contrato de sujetos a modalidad. Bueno, esta parte pues está regulado en la 728, en su artículo 53, justamente precisa sobre los contratos de trabajo sujetos a modalidades. Por regla general, vamos a decir, el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado. Eso es por regla general. Sin embargo, nuestra legislación permite la celebración de contrato a plazo fijo, a lo que se denomina contrato de trabajo sujeto a modalidad, lo que antes le expliqué. Lo que pueden celebrarse cuando dice así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa. ¿Correcto? Entonces, eso es una parte introductoria respecto a las modalidades. Y seguimos. ¿Qué nos dice el artículo 7.8 del decreto legislativo 728? ¿Qué nos indica? Se puede, dice, contratar cualquier trabajador a través de estos contratos. Sin embargo, los trabajadores permanentes que cesan, dicen, no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades permitidas, salvo que haya transcurrido un año desde el cese. Si un trabajador ha laborado bajo una modalidad, no puede ingresar a la empresa después de un año. Eso es lo que nos dice el decreto legislativo 728, el 78, ahí menciona que tiene que pasar ese periodo para que pueda ser recontratado. Si no, no procede. El ministerio te lo puede observar. Bien, ahora sí vamos a ver los contratos, digamos, de modalidades, ¿correcto? En este caso vamos a hacer mención, primeramente, la forma que es por naturaleza temporal.
¿Qué nos dice por la parte de contrato temporal? Mire, observe la imagen, la primera parte nos indica, ¿ok? El contrato por inicio o lanzamiento, dice, de una nueva actividad, ¿no? Luego vamos a explicar esta parte. Luego dice el contrato por necesidades de mercado. O sea, vamos a ver en qué consiste cada tipo de modalidad. Luego dice el contrato por reconversión empresarial. No son modalidades, pues, que de manera temporal que la empresa justamente van a contratar a trabajadores bajo esta forma. Vamos a explicar luego en qué consiste y el tiempo que dura estos contratos. Y luego tenemos de naturaleza accidental. Por ejemplo, el contrato ocasional. Tenemos, por ejemplo, el contrato de suplencia. Asimismo, mencionamos el contrato de emergencia. ¿Correcto? Entonces hay varios tipos de modalidades al cual la empresa le da la opción para que pueda tomar una decisión y ver cuál de ellos le conviene o cuál de ellos, digamos, requiere para su empresa. Luego tenemos de obra o servicios. En este caso de obra o servicio, estamos mencionando el contrato específico, el contrato intermitente, asimismo el contrato de temporada, ¿correcto? Vamos ahora a mencionar, como ya le dije, pues, vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos primeramente con el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. ¿Qué nos dice este contrato, esta modalidad? Nos indica, pues, que es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador originado por el inicio de una nueva actividad empresarial. Para la determinación de las actividades empresariales se tomará como referencia, dice, la clasificación industrial internacional uniforme conocido como SIU de las Naciones Unidas. La duración de este contrato máximo es de 3 años, ¿correcto? Es de 3 años. A ver, explicamos esta parte, por inicio de actividad. ¿Qué pasaría si mi persona, si yo ahorita formo mi empresa? Hago mi trámite, ¿no? Hago mi constitución, correcto, hago mi constitución, voy a la notaría, me hacen digamos, mi escritura, lo derivan a registros públicos, a su inscripción correspondiente y luego los registros públicos me inscriben en mi empresa. Lo registra, al cual me da una partida electrónica, que eso es la partida de nacimiento de una empresa. Luego de ello, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a ir a la SUNAT a sacar mi RUC, ¿correcto? Asimismo, voy a pedir autorización para emitir los comprobantes de pago, que ahora sabemos todo que es de manera, digamos, electrónica, ¿correcto? Entonces, hasta ahí vamos a empezar mi negocio. Repito, voy a iniciar una actividad económica. Bien, entonces el segundo paso, ya tengo mi empresa constituida, tengo digamos, mi RUC, tengo, digamos, el permiso para emitir comprobante de pago de manera electrónica, tengo mi clave SOL, tengo ya todos los pasos para iniciar. ¿Qué falta luego? Buscar trabajadores. Voy a poner un negocio, por ejemplo, a ver, ¿qué le digo? Voy a colocar una empresa de confección de prendas de vestir. Me voy a dedicar a la venta de la confección, ¿correcto? Entonces, para este punto, pues, requiero ¿qué cosa? Primeramente, tener capital de trabajo. Tener el capital para comprar las máquinas, las remalladoras y todo lo que requiere pues, un sector del rubro, digamos, confección. Tengo todas las maquinarias. ¿Me falta qué? La mano de obra. Me falta el personal. ¿Para ello qué cosa voy a hacer? Voy a contratar a estos trabajadores, pero como voy a iniciar mi negocio, hago un contrato por 3 años. Ojo, a estos señores trabajadores, a estos señores que van a trabajar, pues, ya sea hombre o mujer, les voy a hacer un contrato por 3 años. Máximo 3 años, pero también respetando, digamos, el periodo de prueba. Muchas veces hay personas que lo hacen de frente por 3 años. Dice 2021 al 23, de frente 3 años, pero también respetando eso, el periodo de prueba. Pero, ¿qué pasaría si esta persona cumple las expectativas por 3 meses, 6 meses, 1 año y después se convierte en conflictivo? Si yo le hago por 3 años, prácticamente tengo que esperar los 3 años para que este señor lo pueda sacar de la empresa. Entonces ahí, como le digo, estimado, la duración si bien es de 3 años, pero no le puedo hacer por 3 años directo. Lo puedo hacer de repente por 6 meses, por 1 año, pero respetando el periodo de prueba. Entonces yo estoy iniciando una actividad económica en la cual contrato gente, porque si viene gente que nunca han agarrado una máquina y me agarraron la máquina, ¿qué voy a hacer? Si lo hago por 3 años, ¿lo puedo sacar? Bueno, lo puedo sacar siempre en ese intervalo de 3 meses, ¿ah? Ahí sí puedo tomar la decisión unilateral de decirle a la empresa, hasta acá nomás. Yo puedo hacer eso, la empresa puede hacer, sí lo puede hacer, pero repito, en el lapso de los 3 meses, en su periodo de prueba. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero pasados los 3 meses,
ya qué acción voy a tomar. La persona del trabajador me puede decir que hay un despido arbitrario y me puede demandar. Entonces, importante es este contrato. Entonces, este contrato pues, de inicio de actividad es justamente por eso. Pero también dice por una nueva actividad o por incremento de actividad. ¿Qué pasaría si yo opero, como digo, en este año, en junio, empiezo mi negocio y quizás pues en diciembre hay demanda? Yo tengo, por ejemplo, empiezo mi negocio con 7 trabajadores, mi persona y 6 más. Somos 7 trabajadores. Veo que hay demanda, lógicamente que yo no le puedo decir a los trabajadores que trabajen pues, de las 8 hasta las 12 de la noche. Sería un abuso de mi parte. Entonces, ¿qué hago? Busco más personal, porque este contrato me lo permite hacerlo. Si bien es cierto, con 7 trabajadores, porque yo también me pongo a trabajar dentro de la empresa, no me abastezco, porque hay demanda, el mercado pide prendas de vestir y tengo que confeccionar. Damas, caballeros y niños, para todas las edades. Entonces, como veo que mi negocio está creciendo, me obliga a mí como gerente, a mí como dueño, buscar más personal. Entonces, a ese más personal que yo contrate, también lo haría por incremento de actividad. Entonces, esto justamente trata pues, este contrato, Bueno, ¿correcto? Magister, le indico que son las 11. Vamos a dar un pequeño break de 10 minutos. A ¿Ya? Muy bien. las 11:10 estamos regresando. eh, Así que en 10 minutos volvemos. Muchas gracias. Gracias, gracias, muy bien. Buenas, ¿qué tal? Siendo ya las 11:12, volvemos a el programa para Emprendedores 2 con el Magister Héctor Chico. Iván, por favor, el video, otra vez, Iván. Sí, le acabo de dar el host para que pueda activar su cámara. Muy bien. Ahí está, Magister. Puede seguir con su ponencia. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, vamos a continuar con las modalidades respecto al contrato de trabajo. Bien, seguimos ahora con la otra parte en la cual nos indica contrato por necesidades de mercado. ¿En qué consiste este contrato? O sea, ¿para qué trabajador se le va, digamos, a otorgar este contrato? Primeramente vamos a hacer, pues, decir que este es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción, originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias, que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Pueden ser renovados hasta máximo de 5 años. Esto es lo que nos indica este contrato por necesidades de mercado. En este caso, ¿qué podemos nosotros precisar? ¿Para quién se hace este contrato? Como nos indica la parte teórica, la parte de lo que es la norma, ¿correcto? Digamos, por incrementos coyunturales de una empresa. Entonces, como yo le decía pues, en la anterior diapositiva que mostramos, si una empresa requiere personal, requiere de más personal, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué obliga en este caso al empleador? A buscar más personal, ¿correcto? Ya sea obrero o empleado, ¿para qué? Para cumplir con la demanda y dar cumplimiento pues, a los pedidos que quizás los clientes nos hagan. ¿Y qué es lo que quiere el empresario? Acá también hay que hacer algo muy, muy preciso. Usted y yo como empresario, ¿qué cosa deseamos? Tener ingreso, tener venta. Porque si no tengo venta, ¿cómo podría cumplir con mis obligaciones? Entonces no habría manera. Entonces acá la única forma es que, digamos que por este contrato, pues yo requiera de más personal porque el mercado me lo permite. El mercado, digamos, para mi negocio, para mi actividad económica, permite que yo como empresario contrate más gente para cumplir con mis pedidos. Por lo tanto, acá pues se hace este tipo de contrato y el tiempo de duración es de 5 años para este tipo de modalidad de contrato. ¿Correcto? Luego tenemos, por ejemplo, mira, acá le he puesto un ejemplo.
En la actualidad, pues, estamos atravesando la pandemia del COVID-19. Ojo que todavía estamos con esto de la pandemia y los hospitales públicos o clínicas privadas requieren, pues, de médicos, enfermeras, entre otros profesionales de la salud. Entonces yo veo acá puesto la imagen. Por ejemplo, si bien es cierto, el Estado el año pasado, más o menos para el mes de marzo en adelante, pues hubo convocatoria para, digamos, para incrementar la atención porque había demanda. ¿Saben ustedes que cuántas personas se contagiaban diario? Bueno, ahora ya con la estadística ha bajado un poco, pero aún se mantiene. Entonces, digamos, el Estado, pues el gobierno, justamente hizo convocatoria y buscó médicos que lo llevaban a provincias, porque allá carecían de médicos, carecían falta de enfermeras, y pues contrató. Entonces, eso pues ahí, ¿por qué? Porque el mercado lo requiere, pues, porque si yo soy gobierno y no doy atención a la prioridad que es la salud, imagínense ustedes, me pueden demandar como gobernante. Entonces acá pues el gobierno hizo bien contratar personal, como también lo hicieron pues, las clínicas, los policlínicos también incrementó porque había demanda. Entonces ahí me obliga a mí que busque personal de la, digamos, en este caso de la salud, para que pueda atender las necesidades pues, de las personas. Porque si bien es cierto, estimado, y ustedes son conscientes de ello, había muchos pacientes pues, que no tenían, digamos, al menos para que lo atiendan. No tenían, digamos, espacio en los hospitales, en las clínicas, ya no entraba uno más. Un paciente que padecía de esta enfermedad ya no entraba, por decir así. Tenía que ir a otro hospital, tenía que ir a otra clínica, y imagínense ustedes cuánto costaba la clínica. Muchas personas, para salvar la vida de su familia, de su familiar, pues han vendido su auto, han vendido bienes para efecto de pagar y poder, digamos, tenerlo con vida a su familiar. Aunque muchas veces invirtieron para que, digamos, para que tenga vida la persona, pero sin embargo a veces algunos han fallecido. Entonces, pero la familia está ahí. Estamos ahí para, digamos, poder de otra manera ayudar, en este caso, al familiar, ¿no? Entonces, estas cosas, pues, como digo, son incrementos por necesidades del mercado, porque el mercado te lo obliga. Mira, el ejemplo claro es, por ejemplo, época de la pandemia. Y así también hay otros rubros que requieren, pues, de personal, ¿correcto? Luego tenemos contrato por reconversión empresarial. Si bien pues, este tipo de reconversión empresarial es más que todo es el cambio de tecnología que voy a implantar en mi empresa. O saben ustedes que muchas veces, pues, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros atravesando esta crisis mundial, digamos así, de la pandemia, por ejemplo, un ejemplo clásico que yo le puedo mencionar es, por decir, las clases virtuales. Muchas empresas optaron, sobre todo las universidades privadas, inclusive también las públicas, los institutos, los centros de estudios de formación profesional, ¿qué cosas son lo que han hecho? Inclusive también la consultora, al cual estoy acá, digamos, con ustedes. Han hecho pues posible hacer la clase de manera virtual, porque antes pues como ya era presencial, ¿no? Pero ahora pues aplicando la tecnología, porque ya este cambio de tecnología, algo tecnológico, por eso que hay variación. Y ahí pues qué cosa es lo que permiten en las clases virtuales, pues tener una PC, tener una laptop, ¿no? Y que tenga internet y otros medios para poder, digamos, reconvertir mi negocio, que era antes, me refiero a la educación, ¿ah? Porque también hay empresas que pues hacen una reingeniería en su empresa y compran maquinaria modernizada en el cual tienen sí o sí que buscar a un ingeniero para que le capacite a los obreros para que puedan, digamos, utilizar la maquinaria cuando es cambio de tecnología. Entonces, estos contratos se llaman por reconversión empresarial y su duración máxima es de 2 años, ¿correcto? Porque implantar la parte tecnológica de una empresa no lo hace en un mes, es un proceso, es un proyecto que se hace y eso siempre se hace en más de un año. Por eso que este contrato dura máximo 2 años para tipo de reconversión empresarial, lógicamente. Luego tenemos otro contrato, tenemos de naturaleza accidental. ¿Y qué cosa es accidental? Tenemos acá el contrato ocasional. Miren ustedes lo que pongo yo en la imagen. Este contrato pues, es aquel que se celebra dice, entre un trabajador y un empleador con el objeto de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Por ejemplo, cuando se contrata a un trabajador para que dé mantenimiento o limpieza a la maquinaria, por decir. Este contrato dura máximo 6 meses al año, ¿ok? Porque toda la vida pues, no va a hacer mantenimiento de la maquinaria. Saben ustedes que la maquinaria muchas veces por la antigüedad
por el uso que se le da, ¿ok? También tiene un desgaste físico, la maquinaria también se va a depreciar. ¿Qué requiere la maquinaria? Un mantenimiento, una limpieza. Entonces, todos los meses, todas las semanas, no voy a buscar pues, a la persona para que lo arregle, para que le dé mantenimiento. Solamente acá dice máxima es de 6 meses al año. Yo lo puedo contratar de repente de manera por 2 meses. No, cada 2 meses hago un mantenimiento a mi maquinaria, porque muchas veces el uso de la maquinaria requiere pues que digamos, que una persona, digamos un profesional, depende de ingeniero, que le dé mantenimiento, o una persona que conozca el tema puede también hacer el mantenimiento, ¿no? Una maquinaria, pues, muchas veces, digamos, ocurre que se paraliza, el planta de producción se paraliza. ¿Y eso por qué se paraliza? Porque requiere de repente algo, no sé, de repente algo que esté interno en la maquinaria, pues se salga del lugar, busco yo al especialista, ¿para qué? Para que le dé mantenimiento, ¿no? Eso es lo que muchas veces las empresas industriales ven eso. También las empresas mineras, las empresas pesqueras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que requieren ese tipo de mantenimiento. Y si hablamos de una universidad, muchas veces las computadoras, cuando es presencial, también a veces requiere de mantenimiento. De repente se desactualiza el software, hay que actualizarlo. Y para ello pues, requerimos de un ingeniero de sistema para que actualice todas las PC, por ejemplo. Y así hay rubros que se requiere pues, de este tipo de mantenimiento, ¿correcto? Contrato de suplencia. Mire, este contrato pues tiene la particularidad, por ejemplo, dice que es celebrado entre una empresa y un trabajador con la finalidad de qué cosa? De que sustituyan a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada, prevista en los dispositivos legales y convencionales vigentes. Duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. El empleador debe reservar el puesto a su titular, ojo, debe de reservar el puesto. ¿Quién conserva su derecho de readmisión? O sea, puede regresar. Por ejemplo, ahí estoy poniendo una imagen, una señora pues, que está embarazada, lógicamente que esta persona tiene su pre y tiene su post. Es decir, 98 días se va a ausentar del centro de trabajo. Por lo tanto, la norma dice que la empresa pues tiene que ir a ¿ok? Entonces, pues ahí busco un contrato de suplencia para que la persona que lo va a reemplazar por ese tiempo de 98 días, ¿correcto? Cumpla pues la función de esta trabajadora. Entonces, la trabajadora, pues como ya es en estado de gestación, no va a ir a la empresa. Entonces ya, por ley, le corresponde su pre y le corresponde su postnatal, que son, digamos, 49 y 49 días. Antes era 45 y 45, pero ahora se amplió. Ahora es 98 días. Usted dirá, pero ¿qué pasaría si la esposa tiene parto múltiple? Bueno, la norma dice que cuando es parto múltiple, o sea, nace pues chico, niños pues mellizos, digamos, ya pues se da 30 días adicional. Entonces, por ese tiempo, la empresa contrata a una persona para que lo reemplace, para que lo suplante por ese periodo que no va a estar la trabajadora. En el caso de ser que sea una dama, en otro caso de un caballero que puede tener un accidente quizás, ¿no? Nadie está libre de un accidente, también lo puede, digamos, reemplazar por el tiempo que dure, pero el puesto es de ella y el puesto es del trabajador. Yo no puedo decir a la persona que lo va a suplantar que se quede eterno. Eso no está permitido, porque la trabajadora va a regresar después de su descanso de pre y su post, va a regresar a su puesto, y si su puesto está ocupado, imagínense ustedes qué acción podría tomar la empresa. ¿Qué acción podría tomar, en este caso, la trabajadora con el empleador? Podría denunciarlo, porque está suplantando, no está, digamos, permitiendo de que yo he estado en estado de gestación y pues ahora pues me vengo con la sorpresa de que hay otra persona en mi lugar. Eso tampoco no se permite. No es aceptable esta decisión que tome la empresa. Además que la empresa ya lo sabe también que no es pues, eterno la persona que le contrata. Por eso que se le hace un contrato a esta persona por el tiempo, dice acá no hay, digamos, 2 meses, 3 meses, dice acá será la creación necesaria según las circunstancias. En este caso, si la señora, ¿no? que va a ser mamá, pues se le da 98 días, la empresa quizás opte por hacerle por ese tiempo, porque se supone que la trabajadora va a regresar a la empresa. ¿Qué pasaría si la persona que está en estado de gestación le dice a la empresa, señor empleador, ¿me podría usted dar mis vacaciones adelantadas porque me siento un poco delicada de salud?
si bien ya tengo mi pre y mi post, ya los días contados para regresar al trabajo, pero me siento un poco delicada. Y mi vacación me toca el otro mes. ¿Me podría usted adelantar las vacaciones, señor empleador? Entonces aquí pues el empleador va a tomar una decisión. Bueno, normal, tú regresabas, por ejemplo, en julio y tu vacaciones en agosto, bueno, ya entonces tómalo adelantado. Yo, empresario, optaría por ese lado. Trataría pues de darle, porque he visto que la trabajadora, ¿no? Es una trabajadora eficiente, es puntual, digamos, apoya a la empresa, se pone la camiseta de la empresa, con gusto le doy su vacación adelantada. Pero ya eso mutuo acuerdo, mutuo acuerdo. Como también hay empresarios que pueden decir, señora, usted termina su presupuesto el 30 de junio y en julio tiene que reintegrarse a su ente de labor. Si no regresa, prácticamente usted estaría despedida. También podría argumentar la empresa. Podría, y tiene el derecho, por supuesto que tiene el derecho, pero también acá corazón en el pecho, como yo siempre digo a los empresarios, pues darle a esa opción, si lo está pidiendo, ¿ok? Y has visto que la persona es una excelente trabajadora, pues dar ese plazo. No te está pidiendo porque quiere irse de viaje, no, es porque quiere atender al niño, porque ella también se ha sentido mal de repente después del parto. Entonces creo que es razonable que el empleador pueda cederle las vacaciones adelantadas a la trabajadora, en el caso que lo requiera, en el caso que lo pida. Y tiene que ser por escrito, de preferencia por escrito. Luego tenemos el contrato de emergencia, ¿no? ¿Qué nos dice este contrato? Es aquel pues, que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o la fuerza mayor en este tipo de contrato se configura, dice, por su carácter inevitable, impredecible e irresistible. El plazo de duración no es como los otros, ¿sabes? Que dura 5 años, dura 3 años o dura 6 meses. Acá dice el plazo coincidirá con la duración de la emergencia. ¿Y qué cosa entendemos por caso fortuito o fuerza mayor? Entonces acá también hay que precisar qué cosa es este tipo de contrato y para qué persona o para qué trabajador se le va a hacer este tipo de contrato. El caso fortuito y el fuerza mayor está regulado también en la norma laboral, como también está regulado en el Código Civil. Y se entiende, por caso fortuito, dice a actos provocados por la naturaleza. Es muy diferente el caso de fuerza mayor. Caso fortuito, repito, ¿quién va, pues, quién puede con la naturaleza? Creo que nadie puede con la naturaleza. No hay al menos una receta en la cual, digamos, exista, depende en un país, en un lugar, un terremoto, un maremoto, un tsunami, por ejemplo. ¿Podríamos nosotros decirle hasta acá, no hagas eso? Eso es natural, es por la naturaleza, es provocado como por la naturaleza. Y eso pues, es algo, digamos, inevitable. Entonces, ahí, en estos casos, si por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a retroceder del año 2007. En el año 2007, acá en el Perú hubo un terremoto, que justamente las personas que habitaban en el sur, llámese en Ica, en Chincha, en Cañete, en Pisco, fueron afectados por, digamos, por un caso fortuito, porque hubo un terremoto que también llegó a Lima, también afectó acá a Lima. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona pues, radica en Ica y trabaja en Lima? ¿Y qué pasaría si su casa pues, se derrumbó? Familiares que perdieron la vida. Por ejemplo, estamos exagerando quizás. Entonces, yo como empresa, ¿qué le digo al trabajador? Bueno, vaya usted, atienda a su familia porque es pues, algo fortuito. Entonces, vaya usted, señor trabajador, le damos permiso, ¿no? Para que usted vaya, digamos, a apoyar a su familia porque su casa fue derrumbada, por decir así, entonces pues fue afectado económicamente y financieramente fue afectado a la familia de ese trabajador. ¿Qué hago yo como empleador? Le doy permiso para que se pueda ir. Entonces, ¿qué tiempo será? De repente una semana, de repente 15 días o quizás un mes. Por eso, en ese lapso, pues yo busco a una persona para que lo reemplace, de emergencia. Ojo, el caso fortuito, no es que él se vaya y cuando regrese ya su puesto está ocupado. No, no, es por esta modalidad. Contrata a la empresa a otro trabajador por este tipo de contrato de emergencia. Y de repente lo hago por 15 días, lo hago por 20 días o lo hago por 30 días. Depende ya esta persona por cuándo se vaya. También dice por fuerza mayor. Fuerza mayor pues, es algo, digamos que, de repente, a ver, un ejemplo de fuerza mayor. ¿Qué puede ser? Por decir que ustedes, mi persona, vayamos a nuestro centro de trabajo, ¿correcto? Pongo mi bus, me voy a mi trabajo. Por ejemplo, me voy de Los Olivos, me voy a San Isidro a trabajar.
me voy a mi trabajo. Igualmente ustedes, se van a su trabajo. Y una cuadra antes de llegar al trabajo, llaman al celular de usted y de mi persona, un familiar indicando que, digamos, un familiar está grave en el hospital. Sufrió un accidente y lo han llevado de emergencia al hospital. Imaginen que sea su padre, que sea su madre o que sea un hermano de ustedes y de mi persona. Yo la pregunta que hago es, ¿iría yo a mi, ya estoy cerca, ¿no? Estoy a una cuadra, ¿iría yo a mi centro de trabajo o tomaría un taxi para irme a la clínica o al hospital para ver a mi familiar? Porque está muy grave. Entonces ahí viene la conciencia del trabajador. Si acude al trabajo o se regresa al hospital o a la clínica, porque el familiar está muy grave. Entonces, si yo fuera esa persona, yo me doy la vuelta, lógicamente que tengo que llamar a mi empresa, decirle pues que tengo un caso de fuerza mayor, que no puedo ir a la empresa, quizás vaya en la tarde o quizás vaya a unas horas, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de fuerza mayor. Tengo que atender a mi familiar. Luego el trabajo, pues ya, como le digo, tengo que llamar, que le explico justamente el motivo. Le explico el motivo, pues ya la empresa tomará la decisión de descontarme las horas que yo no iba a trabajar. Pero hay motivo, razón, para que la empresa te pueda dar, porque es por fuerza mayor. Entonces, ese ejemplo fortuito y fuerza mayor. ¿Correcto? Bien, a ver, sigamos. Contrato dice por obra o servicio. Esto generalmente pues, se ve cuando hay obras, ¿no? Hay obras, por ejemplo, construcción. Acá este contrato, por lo general, los aplican las empresas constructoras, las empresas mineras, las empresas pesqueras, por ejemplo, usan ese tipo de contrato para obra o servicio específico. ¿Qué cosa entendemos por servicio específico? Dice que son aquellos celebrados entre una empresa y un trabajador con el objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. No te pone fecha, no te pone fecha, pero cuando hay una obra, una construcción, una obra, yo creo que la empresa constructora ya sabe cuánto tiempo va a de repente construir, por ejemplo, ahora que están de moda los departamentos. Si yo soy una empresa constructora, yo más o menos proyecto que una construcción desde sótano hasta, a ver, 15 pisos, me demandará por lo menos 2 años. Por ejemplo, estoy haciendo un aproximado. Entonces yo haré un contrato por 2 años. Si yo proyecto que la obra, que ya ha terminado, ojo, ya ha terminado para que se supone que la constructora pues va a vender departamentos y lógicamente que yo tengo que cumplir, pero también a veces no se cumple, a veces demora 2 años con un mes. Entonces allí pues si ocurriera eso, yo como dueño de la constructora pues también daría un mes más a los trabajadores, ¿no? Para que trabajen. Entonces ahí pues hay que calcular y eso las empresas constructoras lo saben ya muy bien, manejan ese tiempo que demora la construcción. ¿Y qué pasaría si ya yo estoy en un año, ojo, son 15 pisos, ¿sabes? Son 15 pisos y en un año solamente he construido 6 pisos. Y los otros más, los 9 pisos, si en un año construí 9 pisos, perdón, 6 pisos, me faltarían 9. En un año podría construir el resto. Entonces, eso también hace, ¿qué cosa es lo que hacen las constructoras? Buscan su contratista para que reemplace y apoye la construcción y se haga pues en el tiempo que ha pactado de repente con la inmobiliaria. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y eso es justamente ahí donde entra a tallar este contrato por obra. ¿Ok? El contrato intermitente, ¿qué cosa en este caso a qué se refiere este contrato? Bueno, siempre los contratos son celebrados por ambas partes, la empresa y el trabajador. Eso siempre es por ley. Dice acá, para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuos. ¿Ok? Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial en la contratación. Cuando es discontinua, periodo de enero a diciembre, de repente yo opero de enero, de repente de enero a abril. Dejo de repente 2 meses y luego continúo. Entonces, la preferencia para continuar en el trabajo de manera intermitente es que los mismos trabajadores que estuvieron conmigo de enero a abril vengan pues de repente de junio a septiembre, por decirlo así. Entonces no hay continuidad en el trabajo y es un contrato de este tipo de intermitente. Por temporada, es aquel celebrado entre un trabajador y una empresa con el objeto de atender esas necesidades propias del giro de la empresa, que se cumpla solo en determinadas épocas del año. Esto de acá más que todo es por la estación.
Por ejemplo, yo puedo decir, en la empresa Donofrio para verano, ¿ok? Contrata personal, porque hay demanda en su actividad económica, ¿correcto? Hay demanda. Por lo tanto, es por temporada. Muchas empresas, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? En el mercado central de Lima, ¿no? En el centro histórico, pues, está el mercado central. Hay muchas personas, muchas empresas que contratan por temporada de Navidad, temporada de julio, por ejemplo. Algunos por temporada del Día de las Madres, porque hay demanda. Entonces contratan por ese tiempo. ¿Correcto? Entonces ahí pues se usa este tipo de contrato por temporada, por estación. Ahí saben ustedes que hay pues en verano, y en verano, digamos, las empresas, hay empresas también que venden sus helados. Entonces contratan personal para que lo apoye, pero por temporada. De repente contratan de diciembre hasta marzo, ¿no? Eso ya depende cómo, por qué tiempo lo requiera, pues estas empresas contratar a esos trabajadores. También si yo le digo, digamos, empresas que venden útiles para colegio, por ejemplo, útiles escolares. También, por ejemplo, Tailoy, Taigen, por ejemplo, todas las empresas que se dedican a la venta de útiles escolares, pues contratan personas. Uno para que jale gente, otro para que atienda, porque hay demanda. Repito, esto es cuando es normal, cuando es pues presencial. No sabe ahora que, digamos, digamos, estas empresas pues ya no han optado por contratar desde el año pasado, porque las clases eran virtuales, no han contratado esta modalidad. Quizás para el próximo año ya lo haga, pero todo está pues que pase la pandemia y justamente todo va a llegar a la normalidad en el cual va a haber trabajadores o empresas, perdón, que contraten bajo este tipo de temporada. Bien, a ver, vamos a hablar con respecto al contrato de trabajadores extranjeros. Está regulada pues, por el decreto legislativo la 689, desde el año 91, ¿no? La contratación de personal extranjero, nos dice la norma, se encuentra sujeta a una serie de limitaciones y requisitos. Pero la prestación de servicios de los extranjeros está sujeta al régimen laboral de la actividad privada. ¿Correcto? ¿Qué más decimos? Concepto de trabajo extranjero. Trabajo extranjero es aquel que presta servicio en un país que no es el suyo, ni por nacimiento ni por nacionalización. No se consideran, dice, como trabajadores extranjeros, sino como nacionales, ojo, como nacionales, por lo que los empleadores se encuentran exceptuados de los trámites de contratación de personal extranjero a la siguiente persona. Mire, ¿en qué caso? ¿En qué caso se da que estas personas son nacionales? O sea, son como nosotros. Primero, al extranjero con cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos peruanos. ¿Correcto? El Estado civil será acreditado mediante las constancias o certificaciones de inscripción en el registro de Estado civil del Perú. ¿Correcto? Entonces acá dice al extranjero con visa de inmigrante, al personal extranjero que en virtud de convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el gobierno del Perú presta su servicio en el país. Entonces hay varios, pero solamente he puesto lo más resaltante. Y por ejemplo, a ver, el punto A, ¿no? Si viene, por ejemplo, un extranjero acá a Perú a trabajar y se casa con una peruana, y es varona, se casa con una peruana, prácticamente ahí hay una afiliación. Entonces, esta persona se considera como nacional. No, eso es lo que dice la norma, ¿correcto? Y así tenemos otro tipo de ejemplos. A ver, límite, dice, en cuanto al número. También hay unos parámetros para la cual la norma le permite a las empresas contratar extranjeros. No voy a tener, pues, estimados participantes, de repente 10 extranjeros y 2 peruanos. La norma no dice eso, la norma dice otra cosa. Dice que las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar personal extranjero con una proporción de hasta el 20% del número de sus trabajadores, empleados y obreros. O sea, te permite un 20%. No quiere que sea más, no quiere que sea pues 70 y 20, no, solamente 20% de extranjeros. El límite en cuanto a remuneraciones, hay otro también factor que hay que tener en cuenta. El monto dice de las remuneraciones del personal extranjero no podrá exceder del 30% del total de la planilla del sueldo y salario de sus trabajadores. Entonces hay parámetros para hacer ese tipo de trabajo. Si bien, estimados, pues acá en nuestro Perú, saben ustedes que desde el año, ya no del año pasado, sino de muchos años atrás, había bastante extranjeros de nacionalidad venezolana. No sé si en su empresa
han tenido ustedes la, digamos, la opción de tener personal extranjero que sea venezolano. Bueno, en el trabajo que yo asesoro, hay muchos extranjeros, no hay colombianos, pero hay más venezolanos. Entonces, estas personas, pues, algunos de ellos han entrado de manera legal, otros han entrado de manera ilegal. Entonces, acá quiero hacer un comentario. Si bien yo como empresario quiero todo transparente en mi empresa y contrato a un extranjero que esté indocumentado, a un extranjero que entró de manera ilegal a nuestro país. Entonces, hay muchos empresarios, repito, y aclaro, que justamente ven eso, no ven la formalidad. O sea, si un venezolano, una venezolana viene acá y quiere trabajo, le otorga, porque la mano de obra es barata para ellos. Si yo a un peruano le pago 1.000 soles, a un extranjero le puedo pagar la mitad y me va a trabajar igual, por ejemplo, dicen los empresarios, pero está ilegal. Algunos de ellos, ¿qué cosa es lo que tienen? Tenían, pues, digamos, un documento que les permite, pues, trabajar por un tiempo determinado. O sea, no son estables, no tienen visa, no tienen pasaporte, no tienen nada. Le digo esto porque cuando me he entrevistado con algunos extranjeros, dicen, no, pero yo he venido ilegal acá al país porque mi país, pues, está en crisis. Bueno, ya lo que uno sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso depende del empleador. Pero siempre recomiendo al empresario, al emprendedor, que contrate extranjeros, pero que esté, digamos, con su cuento en regla. Porque cuando viene la SUNAFIL en una inspección, en una operatividad que tenga SUNAFIL, porque ellos también salen de manera sorpresiva, salen de manera inopinada a las empresas a hacer visitas cuando era normal, ¿eh? Cuando era normal. Y que encuentre personal extranjeros que no tenga la documentación. Y sobre todo, no están asegurados, no lo tienen en planilla. Ahí viene un problema. Entonces, ahí chicos, estimados participantes, hay un problema. Si estos señores extranjeros, el empresario no lo asegura, también hay problema. ¿Y por qué no lo asegura? Porque no tiene pasaporte, no tiene su documentación en regla y pues no tiene nada. ¿Y cómo entró al país? Bueno, ellos saben cómo han entrado. Algunos tienen su documento de refugiado, que también te permite por un tiempo nada más, no es eterno. ¿Ok? Entonces, al respecto, pues quiero precisar, ¿no? A la sala, me refiero a los participantes, tener en cuenta esto, ¿no? No es muy recomendable, pues, tener un extranjero cuando tenga pues, indocumentado. Lo ideal sería que tenga todos los documentos en regla, ahí sí lo contrato. Pero también hay que tener en cuenta, cuando este señor extranjero, digamos, esté acá en nuestro país, se le hace una retención, muy aparte de su aporte de la ONP, de su AFP, según su afiliación, esta persona, pues, se le hace una retención de quinta categoría, pero una retención de no domiciliado, que equivale al 30%. ¿Qué pasaría si yo le pago 1.000 soles de su sueldo a este trabajador? Y aplicando el 30%, ¿cuánto sería? 300 soles. Más el 30% que es la ONP, más de 40% lo voy a retener. Por eso que justamente el extranjero no quiere estar en planilla y la empresa lo acepta. Entonces, eso pues yo lo veo como una falta muy grave que no lo ponga en plantilla a este trabajador extranjero. ¿Ok? Muy bien, estimados participantes, eso ha sido todo digamos, el tema de hoy. Y bueno, pues invito a la sala a que haga sus preguntas si existiera. A ver, estimados participantes, si hay alguna pregunta, una consulta, lo pueden hacer. A ver, señorita Katy, a ver, ¿cuál es la pregunta? Le escuchamos. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Hay preguntas de los participantes?
Había una persona que quería hacer una consulta, un participante. A ver, no le escucho a la persona que levantó la mano. A ver, hay una pregunta, hay una Katy. A ver, dice acá, hay un trabajador que entró en planilla. A ver, ¿podría completar la pregunta, señorita Katy, por favor? Ah, ok. Bien, gracias por la pregunta, señorita Katy. Nos indica que hay un trabajador que entró en planilla, pero ya fue cesado en el año 2020, pero indica que trabajó hace 10 años. Okay. Mira, una pregunta, estimado participante, que hay que analizar. Primeramente, okay, fue cesado en el año 2020, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causal que haya cesado? ¿Renunció de manera voluntaria? ¿Venció contrato? O sea, ¿qué pasó acá? Entonces, habríamos que analizar esta pregunta. Es muy buena pregunta y acá nos indica, muy aparte de eso, que este trabajador pues hace 10 años. Entonces la pregunta que se hace, a ver, mire, en una hay varias preguntas, pero ingresó en el año 2014 y quiere que reclamar su derecho de años anteriores, pero renunció a voluntad, ya, o sea, hubo una renuncia voluntaria. O sea, hay que analizar. La pregunta es, mira, las preguntas son varias, pero hay que analizar. Si bien es cierto, el trabajador renunció de manera voluntaria, no hubo despido, no había nada, él renunció porque ha querido renunciar, no quería ya continuar con su trabajo. Si bien en planilla estuvo en el año 2014 y trabajó 10 años, o sea, se le estaría debiendo, pues, si hablamos de 10 años, esta persona habría trabajado del año 2000, más o menos del año 2012, para adelante. Pero ¿cómo lo demuestra? ¿Ok? Miren acá, a ver chicos, chicas, a ver, vamos a ver, estimados participantes, si bien acá esta persona reclama, ¿no? Que hace 10 años trabajó en una empresa, ¿no? Y quiere reclamar justamente sus beneficios, y la empresa tiene sí o sí la obligación de pagarle por ley, a pagarle de la fecha que ingresó a la planilla, es decir, del año 2014. Desde ahí, yo empresario tengo que pagarle sí o sí los beneficios que le correspondan. Habríamos que determinar acá el régimen laboral. Si esta persona es régimen general, tengo que pagarle CTS, gratificación. Pero también hay que tener en cuenta, hay que preguntar acá, ¿la empresa le pagó su gratificación? ¿La empresa le hace su depósito de la CTS de manera semestral? ¿La empresa tiene más de 20 trabajadores para que le pague utilidad? Entonces hay que analizar, o sea, el caso hay que analizarlo. ¿Qué pasaría si no tiene más de 20 trabajadores? Bueno, no le corresponde la utilidad. Pero si es general, si es régimen general, le corresponde CTS. En este caso, como yo empresario, he abonado de manera semestral en mayo y noviembre, le he depositado ya su CTS. Por lo tanto, ya no tendría que pagar los beneficios sociales del año 14 para adelante. ¿Por qué no le tengo que pagar? Porque ya le amorticé. Ahora, si el señor trabajador lo tiene en el banco, ideal. Le damos la carta, saca su plata y ahí queda. O salvo que el señor, haya renunciado de repente en el mes de enero, por ejemplo, y yo le deposité, la última depósito fue en noviembre. Entonces, ¿qué le debo? Le debo solamente 2 meses, todo diciembre y todo enero. Ojo un ejemplo, si la empresa hace el depósito de la CTS de manera semestral, sabemos nosotros que lo hace en mayo y lo hace en noviembre. ¿Qué pasaría si renunció en enero? Yo le debería, desde todo el año 2014, le debería todo el año 2014, siempre y cuando la empresa no haya hecho ningún depósito de CTS al banco. Solo en esos casos. Pero creo yo que la empresa sí le ha abonado de manera semestral, porque si no estaría incurriendo en una multa. Y esa multa es muy grave. Entonces acá, repito, la empresa, presumo que la empresa le haya depositado la CTS normal. Si lo ha depositado la CTS normal y la última fue en noviembre del año 2020, yo le debería del mes de, por ejemplo, de diciembre y todo enero. Porque si yo renunció en enero, un ejemplo, entonces por 2 meses le debería. Y el resto le doy su carta para que vaya al banco, retire su plata que yo ya le pagué. Eso cuando es normal. Hablamos del 14 para adelante.
Pero, y lo de atrás, bueno, lo de atrás, en este caso del año, hablamos del año 2013, de repente al año 2010, por decir así, esos periodos, si la empresa reconoce, le puede pagar. Si la empresa, digamos, tiene a voluntad propia de pagar su liquidación, lo puede hacer. Si el trabajador reclama al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ¿qué le va a decir? Señor trabajador, ya pasaron más de 4 años, usted no tiene derecho a reclamar año 2009, 2010, 2011, 2012, 13, no tiene derecho. La ley es clara y precisa. La persona para que reclame sus beneficios sociales, la norma dice que son 4 años de trabajo. O sea, ahorita estamos hablando del año 16 para adelante. No puedo yo pedir año 14, año 12. Ahora, ¿y cómo lo demuestro? No puedes demostrarlo. Así haga su proceso judicial, haga la denuncia, no procede. ¿Por qué no procede? Porque ya pasó el límite. Entonces, eso es a la pregunta de la señorita Katy, que del 14, pues le repito, ya ustedes lo han abonado a su trabajador. Ahora, el problema es lo de atrás. Lo de atrás, si ustedes le quieren reconocer, nadie le dice que no lo haga. ¿Ok? Ustedes, si hay liquidez, pues paguen. Si son conscientes, paguen. Si no, pues ya lo dejan ahí. El trabajador de repente le quiere demandar, pues que lo demande. No va a proceder su demanda, porque ya pasó más de 4 años. Hablamos del año 14 para atrás, ¿eh? Para atrás. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta para hacerle al magíster? A ver, participante, otra pregunta. Por mientras se van pensando, van planeando alguna pregunta, ¿alguna última acotación que quisiera darles? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo con referente a Ok, algún caso que podría decir, podría que sea el más común que ocurriera ok. para compartir? Gracias, estimado Iván, por el pase. Bien, estimados participantes, vamos a resumir lo que hemos explicado hoy día. Mire, yo voy a concluir con algo importante para todos los emprendedores y para todos también los trabajadores. Primeramente, hay que hacer mención con respecto a la contratación de personal extranjero. Siempre recomiendo lo que dice la norma laboral. Yo no puedo ir por otro lado, ¿ok? Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero siempre recomendando lo saludable en estos casos. Contratar a personas extranjeras que tengan toda la documentación en regla. Por ejemplo, si nosotros peruanos vamos a trabajar en otro país, ¿qué nos pide? Visa de trabajo, ¿correcto? Para yo irme a trabajar en España, a Estados Unidos, me piden la visa de trabajo y me piden requisitos. En cambio, cuando vienen a otro país, estimado participante, uno encuentra trabajo. Ellos encuentran trabajo más rápido que nosotros y con un sueldo pues que le digo razonable, dependiendo pues qué cosa es de la persona extranjera. Ahora, con respecto ahora hace, bueno, que le digo pues hace un par de años, eh, hubieron, pues no, y ahora mismo, el año pasado, bastante personas extranjeras de la nacionalidad venezolana que llegaron a nuestro medio. Algunos de manera legal, otros de manera ilegal. Y cuando querían trabajar, iban pues acá a migraciones, porque yo para contratar a un extranjero tiene que tener su documentación en regla, tiene que ir al Ministerio de Trabajo, hacer su trámite, hay que hacer una solicitud y eso lo hace el trabajador. Con ese documento ya uno elabora pues su contrato de trabajo, tiene que ir también a migraciones para que dé la autorización. Pero cuando ellos van al Ministerio de Trabajo, tienen solamente un documento que se llama, digamos, un documento, a ver, el nombre, lo dije antes, ahorita se me ha olvidado, de no refugiado. De refugiados van y le dan, eso dura un mes, 2 meses y van renovando. Entonces, ese documento no avala porque esta persona pues no tiene documentación en regla, no tiene pasaporte, no tiene carnet de extranjería, no tiene nada, no sé cómo entró al país. Entonces, acá la recomendación que le digo a los empresarios es que, si bien la mano de obra de ellos pues, es barata, como se puede decir así, entre comillas es barata, ¿no? Ellos trabajan pues, para ellos, si yo le pago 500 soles o le pago una RMB de 9.30, para ellos es dinero, pero para un peruano, ¿no? Que gane 9.30 puede subsistir. Claro que hay personas que ganan ese monto, ¿no? Pero mi recomendación, repito, es que si contratan extranjeros, que lo hagan con la documentación en regla, que tenga su pasaporte, su carta de extranjería y, sobre todo, asegurarlo. Porque si yo no lo aseguro a estos extranjeros,
Viene la SUNAFIL en un operativo y lo primero que va a resaltar es que estas personas no están en planilla, están ilegales y nos pueden poner una multa. Y la multa, como le digo, es fuerte, porque este ya es un caso, es un tema muy grave. Entonces hay que cuidarse de eso. En todo caso, pues, tener personal que sea, pues, nuestro compatriota, ¿no? Darle trabajo a ellos, ¿no? Pero, repito, hay algunos empresarios que dicen, no, bueno, yo pagando a un peruano pago a 3 extranjeros, entonces me resulta más barato y va a hacer mi trabajo igual, pero también que se corren el riesgo de que usted le pague a esta persona sin tenerlo en planilla. También hay un riesgo allí. Si le pasa un accidente dentro de la empresa a este trabajador extranjero, ¿quién va a ser responsable? Entonces hay que ver eso, estimado participante, estimados empresarios, hay que tener eso. Muchas veces dicen, no, mientras pase, y si pasa mañana y no lo asegura, entonces es un problema para ustedes. Entonces, concluyo, pues, estimado, también asegurarlo a esos extranjeros, ¿no? Por más que sean, pues, digamos, ilegales, hay que ver la forma cómo darle trabajo a ellos, ¿no? Y que sea formal, porque tener a un trabajo ilegal me va a ocasionar a mí y a mi empresa problemas. Entonces, problemas yo quiero tener, no quiero tener, pues, entonces mejor contratemos a personas extranjeras que tengan todo su documentación en regla, ¿no? Y también, pues, para que estas personas no le retengan, porque muchas veces los extranjeros, ¿qué cosa es lo que dicen? Señor empleador, pero mire, mucho ese porcentaje, que sea legal, que sea todos los papeles. Me van a descontar usted el 40% de mi sueldo y me parece mucho. Entonces ahí pues ya el empresario si lo toma bien, porque hay que hacer retención de no domiciliado, y es el 30% de su haber. Entonces es fuerte. Esto hasta que ya tenga acá de permanencia, dice la norma, más de 183 días este venezolano y al año siguiente recién va a tributar como peruano. Ya no se le va a retener ese 30% de no domiciliado. Ahí ya, siempre y cuando se conserve acá en el Perú esta persona. Bien, estimado, eso quería concluir usted con ese planteamiento de asegurar a estos extranjeros. Bueno, si no hay ninguna última pregunta, entonces solo les vengo a comentar de que al final del Zoom siempre hay una encuesta. Les agradecería muchísimo que contestaran la encuesta para saber qué opinan de el programa, comentarios, sugerencias que se podrían hacer. Y ya que no habría ninguna pregunta, daría de concluir el programa. Muchas gracias, Magíster Héctor Chico, por su ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los espectadores que han estado acá, atentos y han participado, han preguntado. Nos vemos la siguiente semana con otro programa de emprendedores. Y nada, tengan buen día. Muchas gracias.